Envuelves tus pies con hojas de repollo y dile adiós rápidamente al dolor en las articulaciones. La artritis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que está cobrando fuerza en los últimos tiempos, siendo ahora una causa de dolor e inflamación muy conocida. Se puede presentar a cualquier edad, siendo más común en mujeres de mediana edad. Esta enfermedad surge cuando el sistema inmune se descontrola y comienza a atacar por error el tejido sano del cuerpo, siendo su objetivo las articulaciones del mismo. Al atacar las articulaciones, se produce un profundo dolor e inflamación en las mismas, comenzando por las manos, los codos, las rodillas, los pies y la cadera. La artritis afecta a más de 54 millones de personas en Estados Unidos y es una razón por la cual la gente falta al trabajo y sufre una mala calidad de vida. Se estima que para el 2040 más de 80 millones de personas sufrirán de esta terrible enfermedad. Se sabe también que el dolor de las articulaciones existe en los humanos desde el año 4500 a.C. Los científicos creen que Otzi, la momia humana natural más antigua de Europa, que vivió entre los años 3400 y 3100 a.C., sufrió de esas molestias en las articulaciones. Esto es una clara evidencia que la humanidad ha usado remedios naturales para tratar la artritis durante muchos años. El dolor articular podría ser causado por una reciente lesión deportiva o, más comúnmente, podría estar relacionado con la artritis. Si padece de dolor de los huesos o articular, por experiencia, sabes que puede ser devastador y molesto en la vida cotidiana. Pero no te preocupes, porque en Documentales Universales Sin Límites, el día de hoy queremos presentarte un remedio centenario para ayudarte a luchar contra esta terrible molestia. Además, te enseñaremos cómo preparar un vendaje con hojas de repollo para aliviar el dolor de las articulaciones. Las articulaciones inflamadas y punzantes pueden dificultar caminar, sentarte, dormir o hacer cualquier actividad. Si estás listo para conocer el truco que te ayudará a desaparecer el dolor de articulaciones, sigue viendo el video hasta el final. Pero antes que nada, recuerdas suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que cada semana recibas nuestros útiles consejos. Si eres parte de esta hermosa comunidad, te doy las gracias. Envíame un emoji con una sonrisa, yo te enviaré un corazón. Pues bien, empecemos. Sabemos que la col o repollo tiene bastantes propiedades que puedes aprovechar a favor de tu salud. Pero ¿sabías que los repollos también pueden aliviar el dolor de las articulaciones? En esta ocasión usaremos sus propiedades antiinflamatorias para crear un vendaje con hojas de col para desinflamar y de esta manera aliviar el dolor en las articulaciones. La efectividad de este vendaje con siglos de antigüedad fue comprobada en un estudio de 2016 en el que participaron pacientes con osteoartritis. Las compresas de repollo aplicadas en la piel reducen la inflamación y se pueden utilizar para tratar dolores más graves causados por la artritis y lesiones deportivas. Es una receta fácil de preparar y no necesita tener habilidades culinarias. Solo sigue las siguientes instrucciones para preparar tu compresa de repollo curativa. Necesitarás un repollo, preferiblemente col roja, papel de aluminio, una tabla para cortar, un rodillo o una botella de vino, un horno. Instrucciones:
Lava bien el repollo y luego corta el tallo. Coloca una hoja de repollo grande en tu tabla de cortar y desliza un palo de amasar o una botella de vino sobre las hojas, machucándolas levemente para que liberen un poco de jugo. Envuelve la hoja en papel de aluminio y caliéntala suavemente en el horno a baja temperatura durante 2 o 3 minutos. Luego, coloca la hoja en el área afectada de la piel y átala con firmeza en su lugar usando una tira de vendaje o gasa. Mantén la compresa de repollo sobre la articulación durante 1 hora. Repite este proceso varias veces al día usando una hoja nueva de col cada vez. Algunas personas se aplican las hojas a la hora de dormir y las mantienen sobre la articulación durante toda la noche. Las propiedades antiinflamatorias de la col roja aliviarán suavemente el dolor articular. Las alergias al repollo son raras, pero si tienes picazón o inflamación en la piel sobre la que has aplicado las hojas de repollo, detén el tratamiento de inmediato. La compresa también se puede utilizar fría. Solo hay que refrigerar el repollo en lugar de calentarlo en el horno y atarlo a la piel de la misma manera. Aunque tanto el repollo morado como el verde son buenos para ti, el repollo morado tiene un perfil nutricional más poderoso. El repollo morado contiene casi el doble de vitamina C que el verde e incluso más vitamina C que las naranjas. Asegúrate de compartir este video con otros y regocíjate por los millones de poderes curativos que nos brinda la madre naturaleza. Dime en los comentarios de dónde nos visitas y cómo le llaman al repollo en tu país. Estaremos encantados de conocer tu respuesta. Sigue viendo más en tu canal Documentales Universales Sin Límites.